Hola, soy Ingrid Picasso Cerda, soy antropóloga social y maestra en cooperación internacional para el desarrollo. Actualmente trabajo en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social como encargada de implementación. Respecto al tema de trabajo en plataformas digitales, la conferencia ha realizado 2 investigaciones y 2 publicaciones que pueden consultar de manera gratuita en la página de la CIS. Una es hacia la protección de las personas trabajadoras de plataformas digitales y la segunda es retos de la organización laboral en el trabajo de plataformas digitales. Primero decir que es una reforma muy especial y que también es muy novedosa en el sentido de que respetó la esencia del trabajo en plataformas digitales, que es la flexibilidad y que mantiene la posibilidad de que las personas decidan cuándo y por cuánto tiempo se conectan, así como en qué plataforma y que pueden estar conectadas también a múltiples plataformas. Entonces, ese principio o esa esencia del trabajo en plataforma se mantiene y la manera en la que se ha ido determinando el acceso es un trabajo muy, muy especial y que justo ahora va a estar en una prueba piloto. Entonces, la ley se publicó el 24 de diciembre del 2024, entró en vigor el 22 de junio del 2025 y la prueba piloto del IMSS ha comenzado el 1 de julio y durará este primer semestre. Entonces, cabe destacar que es importante conocer cómo va a ser, pero también observar cómo se va a ir desarrollando estos 6 meses, porque todavía es posible hacer adaptaciones y mejoras en función de cómo veamos que va funcionando ya en la cotidianidad. Uno de los beneficios que nos ha traído la ley es que ya se podrá contar con contrato de trabajo, lo que también va a facilitar o dar oportunidad de acercarse a mecanismos o instancias de conciliación y arbitraje ante despidos injustificados. Anteriormente habíamos tenido conocimiento de que muchas personas eran desconectadas de un momento a otro sin saber específicamente por qué y que al tratar de obtener información al respecto, pues no se podía o no atendía una persona, ¿no? Sino eran atendidos por bots que no podían resolver, pues la ley ya también está regulando esta parte para que sea mucho más fácil entender este tipo de situaciones. Otro beneficio que nos ha traído la ley es la obligación del patrón, en este caso de las plataformas, de brindar información y capacitaciones sobre medidas de seguridad y salud en el trabajo, que pues también es una medida importante. Eh, las plataformas también tienen que cumplir con mecanismos específicos sobre cómo atender casos de acoso, hostigamiento, violencia sexual, discriminación, que también observábamos que varias plataformas poco a poco han ido incorporando medidas al respecto, pero no hay un parámetro, digamos, para todas las plataformas y a veces no hay seguimiento, ¿no? Entonces ahora esta cuestión se va a regular mucho más y eso va a beneficiar principalmente a las trabajadoras, quienes también en las investigaciones vimos que a pesar de que son minoría en cuestión del volumen de personas trabajadoras, pues cada vez hay más, pero son quienes más sufren este tipo de situaciones de violencia y acoso por múltiples partes, ¿no? Desde acoso callejero hasta acoso por parte de colegas, también de personas que trabajan en los restaurantes o los establecimientos de servicios donde también tienen que interactuar, eh, o incluso de usuarios de las plataformas cuando entregan servicios, ¿no? Entonces, esto también es una medida que va a apoyar mucho la seguridad de las trabajadoras. Em, por otra parte, también es importante mencionar que la ley obliga a las empresas a socializar un documento sobre su gestión, su política de gestión algorítmica. ¿A qué se refiere la gestión algorítmica? Se refiere a cómo la plataforma determina la asignación de servicios
en función de diferentes datos, ¿no? Por ejemplo, la antigüedad que lleve la persona trabajadora, qué tan rápido entrega. Y otra cosa que veíamos en las investigaciones es que a veces cuando declinaban hacer un servicio eran castigadas o castigados, entre comillas, congelándoles, es decir, que no les asignaran un nuevo servicio durante algún tiempo, ¿no? Entonces, todo este tipo de cuestiones no es que haya una sola persona que caso por caso lo esté definiendo, sino que es un algoritmo con información ya preestablecida que va analizando rápidamente los datos y asignando servicio. Entonces, es importante que se conozca esta gestión algorítmica para que las personas trabajadoras puedan entender realmente cómo se les está asignando el trabajo y que también podamos estar seguros de que no se esté discriminando particularmente a las mujeres en la definición de este algoritmo. También incluye cómo influyen las calificaciones de terceros. Entonces, por ejemplo, eso puede ser delicado en caso de que haya sufrido una de las trabajadoras acoso por parte de un cliente y que ella levante la voz o se queje y que la persona la califique mal y ponga algún mal comentario sobre su trabajo, ¿no? Entonces, ya va a poder haber una instancia que medie este tipo de situaciones. Y finalmente, algo muy importante es que las personas trabajadoras de plataformas digitales, incluidas obviamente las trabajadoras, podrán acceder a los 5 seguros del régimen obligatorio del IMSS. Antes que nada, es importante mencionar que no únicamente se van a beneficiar las trabajadoras, sino que este derecho también va a poder incluir a sus cónyuges o también en concubinato, y que esto también incluye a personas del mismo sexo, ¿no? A personas en matrimonio del mismo sexo y también en situación de concubinato con personas del mismo sexo también puede incluir. Así como a sus hijas, hijos, hijes, hasta los 16 años e incluso hasta los 25 años si siguen estudiando en el sistema de educación nacional. Y para sus hijas, hijos, hijes, si tienen alguna discapacidad y que cuenten con... hay un dictamen de incapacidad que es de beneficiarios por parte del IMSS, que es un trámite que se puede realizar fácilmente. Entonces eso es importante, ¿no? Que no solamente beneficia a ellas o en general a todos los trabajadores que tengan acceso, sino a sus personas, a su familia más cercana, incluso a sus padres, madres, si se encuentran en situación de dependencia económica y viven en el mismo hogar. Todas estas reglas las pueden consultar en el IMSS. Bueno, estos beneficios y estas prestaciones pueden también consultarlas y revisarlas a detalle en la plataforma del IMSS, que también abrieron una micrositio especial para personas trabajadoras de plataformas digitales y está en ims.gov.mx/empresas-personas-trabajadoras-plataformas-digitales. Y también han puesto a disposición un curso que puede realizarse en línea completamente, que tiene una duración aproximada de 1 hora y que es también gratuita, donde especifican todos estos 5 seguros, mecanismos para acceder a estos y procedimientos en general. Y esto puede ser consultado en clims.ims.gov.mx. Y ahí pueden encontrar la parte de curso para personas trabajadoras de plataformas digitales. Ahora bien, ¿qué beneficios vamos a tener? El primero es seguro de enfermedad y maternidad, que estos 2 seguros de enfermedad pues incluyen también el de maternidad para las trabajadoras que estén para trabajadoras y personas en capacidad de gestar, pero también para sus cónyuges y en situación de concubinato. Entonces eso también es importante, ¿no? Porque a lo mejor un trabajador dice, bueno, yo no voy a ocupar ese beneficio, pero pueden saber que ese beneficio también puede beneficiar a las personas con las que compartan su vida. El seguro de riesgos de trabajo. Este seguro es muy importante porque cubre desde el momento en que aceptan un servicio hasta que lo concluyen,
y cubre cualquier accidente que hayan tenido relacionado a ese trabajo, ¿no? Entonces también durante la investigación sabíamos de muchos casos donde había un accidente vial y la persona no contaba con servicio médico y era un costo muy grande para el bolsillo de la familia y de la persona. Entonces ahora podrá estar cubierto. Más adelante hablaremos de que, por ejemplo, este seguro de riesgo de trabajo aplica para todas las personas que estén trabajando en plataformas digitales, sin importar el nivel de ingresos que lleven, desde que empiezan a trabajar y aceptan un servicio. Y en el peor de los casos, que esperemos no sea necesario, pero en caso de fallecimiento también este seguro ayuda a las familias con los gastos relacionados con el deceso. Por otra parte, también hay un seguro de invalidez y vida que también cubre accidentes, pero en este caso accidentes no relacionados con la actividad profesional, pero que impidan que la persona se siga desempeñando laboralmente o en caso de muerte. También está el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, que obviamente esto depende de las semanas en cotización, de la modalidad en la que esté, pero es muy importante mencionar que las reglas del IMSS mencionan que este seguro no es incompatible, es decir, es compatible y no tendrán ningún problema las personas que ya cuenten en este momento con una pensión, y tampoco afectará a las personas que se encuentren en la modalidad 40. Entonces, pues eso también es una cuestión muy buena y muy flexible de esta ley, que está hecha pensando en las necesidades de la población que trabaja en plataformas. También está el seguro de guarderías y prestaciones sociales, que beneficiará especialmente a las trabajadoras que en este momento también tuvimos conocimiento de que muchas en ocasiones tienen que llevar a sus hijos durante el tiempo que estén trabajando, porque no tienen con quién dejar para que les cuiden a las hijas, hijos, hijes. Y esto será un gran beneficio, pero también es importante destacar que como trabajador hombre también se tiene acceso al servicio de guarderías, lo que considero que beneficiará a la unidad doméstica en su conjunto, ¿no? Porque también hay trabajadores que tienen parejas que sí laboran, pero laboran en la economía popular y no tienen acceso a estas prestaciones de seguridad social, y como unidad doméstica se verán beneficiadas incluso tal vez las personas que vivan con ellos, ¿no? Al poder acceder a estos servicios. También hay otras prestaciones sociales como centros vacacionales, programas de salud, cultura, deporte, que también pueden consultar a detalle en el IMSS e incluso servicios de velatorios. Y otra cuestión muy importante es que también podrán tener acceso a Infonavit, que es ahorro y crédito para la vivienda, pero también para compra de terrenos y para realizar mejoras en el hogar si es que ya tienen un hogar. Entender cómo va a funcionar esto es un poco complicado, pero no imposible. Entonces, la primera recomendación para todas las personas trabajadoras de plataformas digitales es que consulten 3 documentos básicos, que los 3 son accesibles de manera pública, pero también para facilitar las cosas pueden consultar la página de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, particularmente la Dirección Ejecutiva de Estudios del Trabajo, donde podrán encontrar estos documentos de manera más accesible. El primero, pues, es el decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materia de plataformas digitales, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre del 2024. También lo pueden encontrar en la página del DOF. Entonces ahí solo le ponen la fecha, 24 de diciembre del 24, y les van a aparecer qué decreto hubo. Pueden buscarlo y ahí lo pueden descargar gratuitamente. La segunda, que es importante que se revisen, son las reglas de carácter general de la prueba piloto para la incorporación de las personas trabajadoras de plataformas digitales al régimen obligatorio del Seguro Social, así como su anexo único. Este fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de junio del 2025, también lo pueden buscar en la página del DOF, pero también va a estar disponible en la página que les comentaba anteriormente. Aquí en estas reglas es donde se especifica más
cómo va a ser el procedimiento para acceder a estos 5 seguros. Y por último, es importante que revisen las disposiciones para el cálculo del ingreso neto de personas trabajadoras de plataformas digitales, que fue publicado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social el 27 de junio del 2025. Ese lo pueden buscar en Google así, ¿no? Como disposiciones para el cálculo del ingreso neto de personas trabajadoras de plataformas digitales. Todas las personas trabajadoras de plataformas digitales tendrán acceso al seguro de riesgos laborales y enfermedad, y también al de maternidad, pero el de maternidad solamente para atención médica, es decir, en especie, o sea que no tendrían acceso a incapacidad, a pago de incapacidad. Pero en general todas las personas, sin importar el nivel de ingresos generados, tendrán acceso a eso. Esto es muy, muy importante. Ya para poder acceder a las otras prestaciones, sí será necesario que se cumpla una regla, que es tener un ingreso neto mensual de al menos un salario mínimo general mensual de la Ciudad de México, que en este momento es de 8,472.52. Para saber cómo hacer este cálculo, pues está también es el documento que les mencionaba de las disposiciones para el cálculo del ingreso. Y esto pues es un ingreso mensual, que es importante mencionar que en esta disposición que les comentaba vienen exclusiones, vienen factores de exclusión, porque se reconoce que los vehículos no son una herramienta de trabajo que haya sido otorgada por el patrón y que estos requieren de atención, servicio, mantenimiento, etcétera, y que estos son pagados por las personas trabajadoras. Entonces se definió que al ingreso se le va a hacer un factor de exclusión inicialmente sería 36% para vehículos motorizados de 4 o más ruedas, sin importar si sean de combustión interna, eléctricos o análogos. Del 30% para vehículos de 2 ruedas, igual no importa si son de combustión interna, eléctrico o análogo, y del 12% a bicicletas o vehículos no motorizados o sin vehículo. Pero durante los primeros 3 meses de esta prueba piloto van a ser del 60, 50 y 15% respectivamente. ¿Cómo hacer para inscribirse en el IMSS? Pues en realidad las plataformas les van a estar inscribiendo a las personas trabajadoras directamente, ¿no? O sea, para que te inscriban, las propias personas patronas lo van a estar haciendo, pero lo que sí pueden hacer las personas trabajadoras es consultar su número de seguridad social en la página del IMSS para saber cuál es su número, o si no lo tienen, que se les asigne. Para esto pueden hacerlo en línea en la página del IMSS y tienen que contar con su CURP, con un correo electrónico personal y creo que un comprobante de domicilio. Eso es todos los documentos que se les van a pedir. Y las plataformas son las que tendrán que, al finalizar el mes, entregar un documento donde se indique cuántas fueron las horas laboradas, cuál fue el ingreso, cuáles son las retenciones que se están haciendo, cuál es el ingreso neto mensual. Y a las personas que hayan cumplido este monto estarán inscritas y vigentes en el IMSS. Las personas que no se darán de baja, o sea, es decir, no tendrán vigencia, pero no es que se les dé de baja completamente del seguro, o que ya su número de seguridad social no vaya a funcionar o que tengan que tener uno nuevo, sino que se mantiene, y más bien mes con mes, dependiendo del nivel de ingresos, se determinará si van a permanecer vigentes. La ley en general menciona que el documento debe explicar cuestiones mínimas, pero tampoco quiere decir que eso sea lo único, ¿no? O sea, menciona algunas, pero puede ser mucho más exhaustivo. Por ejemplo, la ley menciona que debe haber claridad en las reglas para la asignación de tareas, servicios, obras o trabajo, las consecuencias del cumplimiento o incumplimiento de un servicio,
expectativas de tiempos de traslados o expectativas en tiempos de prestación de cierto servicio, los mecanismos para dar incentivos o penalizaciones en caso de que la persona trabajadora cumpla con una cierta intensidad del trabajo, una calidad, una frecuencia, un tiempo o un ritmo de trabajo, ¿no? O sea, qué tanto incentiva o penaliza que las personas se conecten más cantidad de tiempo o menos cantidad o en ciertas zonas de la ciudad. También menciona en general categorías, que no especifica qué tipo de categorías, pero por ejemplo pueden ser clasificaciones como calificación, como hacer categorías de personas trabajadoras dependiendo de su calificación por los usuarios, usuarias, antigüedad de estar inscrito en la aplicación, velocidad de respuesta, ¿no? Qué tan rápido acepta un servicio, qué tanto acepta, o sea, como tasa de aceptación, es decir, qué tanto acepta trabajos o qué tanto los declina, horarios y zonas predilectas, etcétera, ¿no? O si ha tenido quejas o malos comentarios por parte de personas usuarias. Esos, entre otras varias categorías que podrían existir, pues también es importante tener claridad y cualquier otro criterio que las plataformas y su algoritmo estén tomando en cuenta a la hora de asignar servicios, pagos, bonos o cualquier otra que pueda influir en el acceso o restricción a futuros servicios o a pagos. ¿Qué otra cosa es importante que tenga? Bueno, eso es lo que está en la ley, ¿no? Pero ¿cómo afecta esta gestión algorítmica a las mujeres? Pues creo que esta es una área de oportunidad para que también se co-construya esta situación con las trabajadoras, porque, por ejemplo, hay cuestiones que me parecen más obvias que son en beneficio. Durante la investigación teníamos conocimiento de que hay zonas o calles o incluso usuarios en específico, personas usuarias que ya han tenido reporte de haber sido violentas o de haber, no sé, acosado, hostigado. Eh, entonces, muchas veces las trabajadoras declinan hacer un servicio o una entrega en ese domicilio o en esa calle y son penalizadas, ¿no? Las congelan por un par de horas sin que se les asigne una nueva tarea. Entonces, este tipo de situaciones es como lo básico que debería tener esta gestión algorítmica para tener un enfoque de género, es decir, como no, y que también ya está en la ley, ¿no? Que no pueden penalizar a alguien por declinar a hacer un servicio donde se considere que su salud o su vida esté en riesgo. Entonces eso es algo importante a considerar porque también, como mencionábamos anteriormente, no es solo cuestión de que sea peligrosa la zona o que la persona usuaria tenga antecedentes, sino que a veces este acoso incluso viene de las personas que trabajan en los establecimientos de comida o de servicios a donde las trabajadoras tienen que pasar y pues eso también debería eh, considerarlo el algoritmo. Hay otras cuestiones que me parecen más delicadas emitir una recomendación sin que sea consultada también con las trabajadoras en cuestiones, por ejemplo, de velocidad distancia o de capacidad para cargar pedidos, porque, por ejemplo, podría considerarse que una mujer tal vez no tiene, para no afectar su salud, capacidad de cargar pedidos que excedan cierto límite de su propio peso, ¿no? Pero habrá trabajadoras que digan, no, yo no estoy de acuerdo con que se me limite y no se me asignen trabajos donde sean pedidos grandes, que a lo mejor puede tener una mejor propina, o por ejemplo, velocidad-distancia de decir, bueno, para que el algoritmo evalúe si fue una entrega eficiente, en caso de la trabajadora puede tomarse otro parámetro de velocidad-distancia, pero a lo mejor las compañeras podrán decir, no, nosotras somos perfectamente capaces de llegar a esa velocidad. Por eso me parece importante que esta cuestión también se revise con las compañeras, ¿no? Para que
justo al tratar de beneficiarlas no se termine excluyendo también o generando nuevas discriminaciones. Entonces es importante mencionar que estos ajustes necesarios deben hacerse siempre cuidando que la generación de recursos de las trabajadoras y su acceso a servicios no se vea afectada y que no termine replicando situaciones de discriminación o asimetrías de género. Es decir, el algoritmo no debe poner en riesgo la salud ni la integridad de las personas ni ser un factor de discriminación adicional. En este sentido, como mencionábamos, pues el algoritmo no debe castigar a las personas cuando declinen un trabajo porque consideren que es una cuestión de riesgo y poco a poco deben irse construyendo estos factores que son considerados de riesgo, ¿no? Para que se atiendan también los que se puedan y los que no se puedan atender, pues que se evite hacer servicios a estas zonas o lugares que ya se ha determinado que pueden ser de riesgo. Y bueno, finalmente mencionar que el documento de gestión algorítmica pues necesariamente debe ser un documento vivo, es decir, que no es que quede ya este semestre y que sea inamovible por la eternidad, sino que se tiene que ir adaptando a las nuevas situaciones que van surgiendo y pues no sé, ¿no? Siempre la realidad supera la ficción y hay cosas que a lo mejor en este momento no se están previendo, pero que deben irse incorporando también a esta gestión algorítmica y que por eso también es importante que como personas trabajadoras estén atentas, hombres, mujeres, a qué patrones identifican donde posiblemente la plataforma y el algoritmo esté generando desigualdad o discriminación. La ley no indica a detalle nada sobre los protocolos, ni en general sobre cómo deberán las empresas de plataformas observar una perspectiva de género. En el artículo 291R, por ejemplo, menciona que las empresas de plataformas digitales deberán observar una perspectiva de género que proteja a las personas trabajadoras de actos de discriminación, violencia laboral, violencia sexual, acoso u hostigamiento con motivo de su trabajo y que permita, además, agrega, conciliar el trabajo con la vida personal y familiar, pero no define una ruta específica de cómo llegar a este objetivo. Ahora bien, pues yo pienso que esta generalidad permite o es una ventana de oportunidad para que las trabajadoras, para colectivos de trabajadoras y agrupaciones de trabajadoras participen, opinen y propongan, ¿no? Durante la investigación que realizamos, conocimos varios mecanismos que las propias trabajadoras implementaban entre ellas para cuidarse y que muchos de estos pueden estar incluidos en los protocolos, ¿no? Es importante mencionar que el tipo de trabajo que es plataformas digitales es muy peculiar. Entonces hay protocolos modelo de diferentes tipos de trabajo, por ejemplo, para trabajos que son más en un mismo lugar físico, como en una oficina o para espacios públicos, pero la peculiaridad del trabajo en plataformas pues es que tienen que estarse desplazando constantemente en la vía pública. También pues, tienen que ingresar a centros comerciales o locales comerciales y también en tiempo de espera, ¿no? Entonces es una situación muy peculiar y por tanto será necesario que estos protocolos modelo sean también trabajados para que se pueda hacer un nuevo protocolo para trabajo en plataformas digitales que pueda poner atención a estas particularidades. Y bueno, algunos ejemplos que vimos de cuestiones que han implementado las propias compañeras es que han hecho labores de sensibilización a sus colegas, a colegas que también trabajen en plataformas digitales, pues de cosas que parecieran tan básicas como explicarles que ciertos tipos de comentario en realidad son acoso o discriminación,
o cierto tipo de tocamientos físicos que podrían parecer inofensivos, no sé, como llegar y agarrarle a alguien la cintura o algo así sin su consentimiento, pues que también son violentos, ¿no? Entonces a esto se refieren con esta sensibilización a colegas, que creo que también puede ser extensiva a las personas que laboren en los espacios comerciales donde también las compañeras tienen que interactuar. Otras cosas que han hecho son mapas de seguridad, es decir, pues la verdad es que ha habido casos muy fuertes donde incluso trabajadoras han sido secuestradas por horas por alguna persona clienta, ¿no? Un usuario de la aplicación, y cuando van a entregar el alimento, pues son secuestradas. Entonces, muchas de estas compañeras empezaron a hacer un mapa de seguridad, que es reportar a estos usuarios que han sido recurrentemente abusivos, porque muchas veces lo que pasa es que lo denuncian y lo que hacen es que se le cancele el usuario. Pero muchas veces hacen otro usuario, abren otra cuenta con otro nombre, con otro correo, y en lo que se revisan bien sus documentos, y como no se hizo una denuncia formal, pues esta persona puede seguir ejerciendo violencia. Entonces es importante también que los protocolos incluyan esto, ¿no? Que si alguien ya hizo una denuncia de una situación de esta naturaleza, pues que se le dé seguimiento o que se vincule con la instancia que podría ayudarles a dar seguimiento. Otra cuestión es el monitoreo por GPS, que muchas veces cuando eran zonas de riesgo o cuando ya es muy noche, las propias trabajadoras tenían sus grupos en WhatsApp donde decían, oye, me toca hacer esta entrega y me siento en peligro, y compartían su ubicación en tiempo real para que más personas las estuvieran monitoreando y siguieran su viaje, sobre todo personas que estaban esperando, ¿no?, asignación de algún servicio. Entonces podían seguir el viaje y, por ejemplo, si llevaba la persona más de 10 minutos sin moverse o ya en el lugar de entrega sin moverse, pues activaban un mecanismo donde las compañeras que estuvieran más cerca iban a revisar si estuviera bien. Eh, Esto lo pueden hacer las aplicaciones también. Algunas ya lo hacen, ya cuentan con esta especie de botón de pánico, pero es algo que también podría ser integrado al protocolo, ¿no? Como estar monitoreando viajes que pueden ser considerados más de riesgo, y tener también más automatizado esta cuestión de brindar apoyo en caso de que se necesite, y no esperarse solo a que la persona active el botón de pánico, sino que si la plataforma detecta una parada que pareciera fuera de lo común, pues que se active también un mecanismo. Otra cuestión muy importante es la protección de sus datos personales, porque también muchas compañeras nos comentaban que a veces los clientes pueden hablar por teléfono, ¿no? Y decirles, oye, como para monitorear pues el servicio, y también en los locales comerciales o de alimentación también tienen acceso al número de teléfono de la persona que va a realizar la entrega, como para si se tardó o no sé, ¿no? Para cualquier cuestión de comunicación. Y muchas veces, o no en todas las aplicaciones, hay un mecanismo para que no se acceda al número personal de la trabajadora. Entonces nos contaban que muchas veces pues habían hecho un servicio y como a las horas les llegaban fotos pues de acoso sexual, o con comentarios lascivos, o con, sí, o sea, incluso con fotos muy, pues, sí, muy explícitas, y que ellas ni siquiera sabían quién era o por qué, y ya después que la persona seguía como escribiendo o las bloqueaban o así, pues decían, ah, claro, fue del servicio que hice hace rato, ¿no? Otra cuestión que es muy importante, en particular para el caso de las trabajadoras, es tener un espacio seguro para ir al baño, porque muchas veces pasan muchísimo tiempo en la calle, y en general para personas menstruantes, ¿no? Y porque muchas veces tienen que ir a cambiarse, o pues simplemente necesitan ir al baño, y no hay un espacio que las plataformas hayan destinado para eso, y nos decían que también es un momento en el que sufren mucho acoso y mucha discriminación, ¿no? Porque muchas veces en los locales comerciales no las dejan,
pasar al baño o las discriminan o las acosan simplemente cuando van a pasar al sanitario. Entonces esto también es un elemento que debe considerar el protocolo. Y, por ejemplo, no tener que entrar a edificio, porque nos decían que muchas veces ni siquiera es que el propio o la propia usuaria de la plataforma sea quien las agrede, sino en el camino, o sea, entre la entrada al edificio o unidad habitacional a cuando hacen la entrega en la puerta del departamento, pues muchas veces han sufrido también acoso o incluso ataques físicos, ¿no? De algún vecino que ve que pasan por el pasillo y cuando van de regreso las jalan o cualquier cosa. Entonces esto también es delicado y creo que como personas usuarias de las plataformas debemos ser conscientes y tratar en la medida de lo posible de bajar hasta la calle a recibir nuestro pedido y no exponer a las trabajadoras y trabajadores en este camino. Bueno, otra cosa también sería como esto que se mencionaba del seguimiento a denuncias, tanto a usuarios, usuarias, como a personas de establecimientos de servicio y alimentación, el botón de pánico. Y bueno, creo que este tipo de sensibilización que hacían las compañeras hacia sus colegas, pues también puede ser extensivo a personas usuarias de las aplicaciones y a las personas que estén en los establecimientos. Me parece importante destacar que esta cuestión del diseño de los protocolos pues debe incluir a las compañeras, ¿no? Porque creo que son quienes mejor conocen y pueden evaluar las situaciones de riesgo a las que se han expuesto durante todos estos años de trabajo y las que podrían proponer mecanismos para apoyarlas sin que eso vaya en detrimento de su propio trabajo y de su acceso a seguir brindando servicios. Otra cuestión creo que es que debería haber un protocolo o criterios mínimos generales para todas las empresas de aplicación y sobre estos criterios mínimos generales, pues que cada también empresa pueda ir construyendo los que vaya considerando necesarios, ¿no? Pero creo que debe haber como una base mínima de lo que debe atender y contener estos protocolos y pues esto es una cuestión que se debe ir construyendo. Bueno, para cerrar, pues también decir que estamos o sea, la ley ya está, la ley, eso ya no va a cambiar, pero lo que sí puede ir cambiando ahora con este programa piloto es justo cómo va a ser la implementación del acceso al IMSS y también se pueden ir surgiendo como nuevos documentos que aclaren o afinen ciertos detalles, entonces es importante que como sociedad prestemos atención al tema y también es muy importante que las personas trabajadoras de plataformas digitales pues participen, observen, den seguimiento, den recomendaciones para mejorar la implementación de todo, de la ley y también de lo del IMSS y los protocolos en general de hostigamiento. Pues también hay cosas que hasta ahora no se han tratado mucho, pero también se podrían platicar. Por ejemplo, la cuestión de la población migrante, ¿no? Que también era algo que veíamos en la investigación, que no solo en México, sino en varios países, muchas de las personas que trabajan en plataformas digitales son personas en movilidad y esto no hay como una mención en la ley, es un tema delicado que también es un tema pendiente y pues por eso es importante que participemos. Finalmente decir que creo que pues es una cosa de celebrar mucho esta ley y todos estos esfuerzos que se están teniendo por mejorar la vida y de las personas trabajadoras de plataformas digitales y de las mujeres trabajadoras en estas plataformas. Ciudad de México, capital de la transformación.